Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de conectarnos a través de este medio en este tiempo. Oramos para que esta transmisión sea de edificación para tu vida y la de tu familia, y para que el nombre de Dios sea glorificado. Las reuniones y actividades están suspendidas temporalmente, pero podés seguir ofrendando para el sostenimiento de la obra por medios digitales. Conocé las diferentes formas de hacerlo a través de nuestra página web www.iglesiaalfarolanusoeste.org. Confiamos en Jesucristo como nuestro refugio y nuestro proveedor. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios los bendiga. Qué bueno es poder una vez más estar en comunión con todos los que se están conectando, cada uno en su lugar, desde sus hogares o donde estuvieran, pero unidos a través del poder del Espíritu Santo. Con más restricciones que antes, nuestro país está pasando por un tiempo muy difícil con esta pandemia. Hay mucha gente enferma, las medidas de restricción son mayores, pero con restricción o sin restricción, qué bueno es poder transmitir la palabra de Dios y llegar hasta distintos lugares, distintos países, y que en cada uno de esos lugares podamos sentir el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios con nosotros y ser bendecidos por la palabra. Y vamos a adorar a Dios ahora, vamos a agradecer a Dios. Quiero hacer una oración antes de comenzar con este tiempo, mientras usted se está acomodando allí donde está para recibir la palabra y la bendición de Dios. Hagamos una oración. Padre, gracias, muchas gracias, porque en medio de situaciones tan difíciles y en medio de circunstancias como las que se van dando y de tantos cambios y restricciones como medidas preventivas, podemos de todos modos seguir llevando tu palabra y seguir comunicándonos y comunicar tu palabra divina y santa y poderosa con el resto de los hermanos. Gracias, Dios. Oramos que a través de este tiempo en que estamos unidos orando, en una noche de oración, tu Espíritu Santo llegue a cada lugar, a cada persona, a cada hermano o hermana que están esperando en Dios, confiando en Dios y orando en fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a adorar juntos donde estemos con esta canción que fue grabada previamente, pero que está llena de la gracia y el poder de Dios. Digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, aleluya, al que es digno de
recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor y Dios de nuestras vidas, al gran yo soy, al que vive por siempre. Gloria y honra a ti, amado Rey. Gracias a Dios por este tiempo de adoración y de alabanza. Miren, en estos días, desde el domingo, se corresponden con el Pentecostés, el día en que los 120 discípulos que estaban reunidos allí en el aposento alto fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y lo bueno y lo mejor que pasó con ellos es que no se conformaron con ese día, con esa experiencia y con recibir el bautismo en el Espíritu Santo, sino que vivieron llenos del Espíritu Santo. Como más adelante diría el apóstol Pablo, vivían llenos del Espíritu, viendo cómo el poder de Dios se manifestaba en sus vidas, aún en las circunstancias más difíciles que les tocaba vivir. Nosotros, cada uno tiene circunstancias difíciles, algunos viven bien, no tienen problemas, otros están viviendo circunstancias muy particulares, muy especiales, sufriendo, pasando pruebas, dificultades. Bueno, esto pasó siempre. Pero vamos a ir a la palabra de Dios justamente en Efesios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Voy a leer en la versión, la NBI, nueva versión internacional. Comienza diciendo así: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Que no era solamente en que recibamos el bautismo en el Espíritu Santo, que tengamos una experiencia con Dios, pero también dice, no se emborrachen con vino. Ojo, en este tiempo de encierro en la casa es más fácil para algunos pasarse un poquito. Pero bueno, ¿a qué va? La explicación puede ser muy amplia, pero dice, el emborracharse lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Lo contrario del desenfreno y de la desobediencia a Dios. Sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén a la palabra de Dios. Ah, claro, dirá usted. Es muy fácil cantar y orar cuando estamos en la iglesia, pero estamos en un tiempo muy difícil. Vemos situaciones terribles por todos lados. O si no, podrá decir, tengo muchos problemas en casa. Tal vez está con problemas de salud o económicos, familiares. Pero es por eso que Dios nos invita a estar llenos del Espíritu Santo. Es por eso que Él envió a Cristo, pero también envió en el día del Pentecostés el poder del Espíritu Santo para que los cristianos, estando llenos del Espíritu Santo, aún en situaciones difíciles, en situaciones dolorosas, podamos seguir orando, cantando, adorando a Dios.
De otro modo, eso sería como imposible, por las circunstancias que a algunos les toca vivir. Los invito a recordar un evento en el que vemos a dos servidores de Dios que no se conformaron con la experiencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, sino que vivían llenos del Espíritu. Y gracias a eso, al poder de Dios en sus vidas, aún en circunstancias, en este caso muy desfavorables y aún dolorosas físicamente, tremendamente dolorosas, y lo decimos literalmente, aún en esa situación ellos podían cantar, podían orar y cantar y testificar de Dios. ¿Y saben qué? En esa situación Dios produce un terremoto y rompe todas las cadenas. ¿Quién no quisiera que Dios responda de esa manera a nuestras oraciones, librándonos de la situación en la que estamos, como ellos fueron librados, y de todas las opresiones que podemos tener? Por eso debemos estar llenos del Espíritu. Y por eso debemos orar en el Espíritu, como ellos, y alabar a Dios en el Espíritu. Y Dios entonces va a hacer terremotos en nuestra vida. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 22, NBI, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, que eran estos dos varones, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Tenemos un cuadro de cómo se encontraban estos cristianos, por ser cristianos, por predicar a Cristo, por ser testigos de Cristo. A eso de la medianoche, continúa el versículo 25, Pablo y Silas, y esto nos lo dice, interrumpo un poquito, lastimados, golpeados, probablemente sangrando por todos lados, en medio de una celda en lo más profundo de la cárcel, la más oscura. Miren lo que dice, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. No estaban en una catedral. No había un órgano tremendo que los acompañara, ni había un coro o músicos. Probablemente había insultos de otros presos, quejas, gemir. Pero ellos se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Qué habrán orado? ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán pedido para que después ocurriera lo que ocurrió? ¿Cómo oraron para que Dios hiciera lo que hizo? ¿Cómo cantaron para que todo se conmoviera? ¿Qué cantaron para que pasara lo que después pasó? Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué oraban para que los presos prestaran atención, dejaran de insultar, no les pidieran que se callaran? Y no creo que cantaran demasiado bien en esa circunstancia. ¿Qué habrán cantado? De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel, que estaban todas llaveadas,
Yo tengo la imagen de lo que vemos en las películas de ese tiempo, esas llaves grandes y los llaveros grandes y la cárcel y las puertas de hierro. Se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Se rompieron las cadenas. Se soltaron todas las cosas que oprimían. No estaban pasando un buen rato como cristianos. Por su fe, por su testimonio, por su vida, por su prédica. Fueron golpeados, lastimados, atados con cadenas, encerrados en esa cárcel. Gracias a Dios todavía no nos duele tanto ser discípulos de Cristo. Claro que las circunstancias que nos acompañan no nos gustan, no son las mejores, nos toca vivir un tiempo muy especial, pero creo que no hemos llegado a eso, ser apaleados, lastimados, sangrar y terminar presos. Pero es lo que les tocó vivir, encadenados. Y aún así oraban, aún así cantaban, aún así adoraban a Dios. De tal manera que les llegaba a lo más profundo de las personas que estaban allí escuchando. Algunos estarían durmiendo a esa hora de los demás presos, otros estarían protestando, insultando, pero se callaron todos para escuchar lo que estaba pasando ahí. ¿Qué estaba pasando? Ellos no sabían qué orar, porque no sabían cómo podrían salir de esa situación, no sabían qué les esperaba. ¿Cuál sería la oración de estos discípulos? ¿Cómo sería tu oración en una circunstancia como esa cuando no conoces la forma en que podés ser librado de esto? ¿Cómo podés ser librado de las circunstancias actuales, de las enfermedades actuales, de los problemas actuales? ¿Cómo si no sabés? Aún los científicos mucho parece que no se ponen de acuerdo en todo lo que se sabe. ¿Cómo orar? ¿Qué podés orar? ¿Qué podés decir? ¿Cómo pedirle a Dios que te libre? ¿De qué manera? No sabemos. Nuestra oración sería tan limitada si fuera desde nuestro conocimiento o nuestra propia expresión. Lo mismo que ellos. ¿Qué podían pedir que hiciera Dios? ¿Qué se le hubiera ocurrido lo que Dios iba a hacer? Pero ellos oraban en el Espíritu. Ellos oraban en el Espíritu Santo. Ellos no pidieron un terremoto, porque no se les había ocurrido. Pero el Espíritu Santo intercedía por ellos a través de la oración, sabiendo el Espíritu Santo lo que Dios iba a hacer. En Romanos capítulo 8, versículo 25 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando un cristiano vive lleno del Espíritu, cuando un hijo de Dios no solo tiene alguna experiencia, sino que vive lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, aunque no podamos expresar una palabra o no podamos expresar las palabras correctas, el Espíritu Santo intercede a través de nosotros para que pasen cosas que van a cambiar nuestras circunstancias, nuestra vida, y van a resolver, se van a soltar todas las opresiones. No era la excelencia del canto de estos discípulos. En medio de sus, ay, cómo me duele que deben haber salido en medio de sus canciones, tal vez se movían mientras cantabas un poquito y le salieron, ay, porque estaban muy lastimados. No era eso la excelencia, lo que conmovió a los demás presos ni al carcelero, sino lo que transmitían. Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y era Dios, el Espíritu Santo, el que se estaba expresando. Ellos oraban en espíritu, cantaban en espíritu, como el apóstol Pablo habla en Efesios. Cantaban en el Espíritu.
el Espíritu Santo ministrando a través de ellos. Qué hermoso es oír, es escuchar como hoy compartíamos la alabanza, escuchar a los hermanos cantar, alabar a Dios, adorar a Dios con excelencia como lo hacen. Es hermoso, pero no nos conmueve esa excelencia, que es muy importante porque si no pagaríamos si no queremos escuchar, ¿no? Pero no es lo que nos conmueve, no es lo que realmente hace que esa adoración que comparten en las reuniones nos esté llegando, sino lo que transmiten por estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esas palabras aún en un video grabado, esas canciones, esa música nos transmite esa unción del Espíritu Santo que sale de la vida de aquellos que la cantaron o tocaron y lo transmitieron. Y nos pega, nos llega, nos transforma. Produce algo en nuestro interior, esa necesidad de acercarnos a Dios, de conectarnos con Dios en esa misma alabanza y de confiar en Dios. Y cuando oramos, aún nuestra oración puede ser tan limitada, tan estrecha, si el Espíritu Santo no intercediera por nosotros. Pero si Él lo hace, si Él intercede por nosotros, en vez de nosotros simplemente hacer nuestra propia oración, cuando vivimos y estamos llenos del Espíritu Santo, no con un poquito del Espíritu Santo dándole lugar en nuestra vida, sino que Él sea todo en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestra vida diaria. Cuando oramos de esa manera, aunque fuera tan limitada la nuestra, Él intercede por nosotros y Dios sabrá qué terremoto tiene que mandar para cambiar las circunstancias que nos rodean. Nosotros no sabemos qué terremoto tendría que resolver las cosas. No sabemos qué cosa tiene que ser removida y cómo va a ser removida. Probablemente no siempre sea con un terremoto en la tierra que destruya o que mueva un edificio. Pero Dios sabe qué cosas enviar para cambiar las circunstancias que tenemos, que nos rodean, y librarnos de todas esas opresiones que nos rodean, que pueden ser distintas. A ellos fueron librados de las cadenas, pero ¿cuáles son las cosas que te atan, que te limitan, que te impiden vivir como corresponde? Si hay una intercesión porque estás lleno del Espíritu de Dios, vivís en el Espíritu de Dios, y orás en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sabrá cómo interceder desde el gemir interior para que Dios pueda actuar en tu vida y a través de tu vida. Gloria a Dios, gracias a Dios por darnos ese poder de su Espíritu Santo, que está allí para cada uno de nosotros. En una vida de fe, en una vida de entrega a Dios, en una vida de obediencia a Dios, habiendo arreglado las cuentas con Dios, habiendo hecho nuestras paces con Dios, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo mora en nosotros cuando Él comienza a vivir en nuestra vida, pero también cuando nos bautiza en el Espíritu Santo nos da ese poder sobrenatural para poder interceder de esta manera. Siendo llenos de Dios, viviendo llenos del Espíritu Santo. Así como algunos andan borrachos por allí o drogándose por allí, nosotros podemos vivir de otra manera, llenos del Espíritu Santo, para que nuestra comunión con Dios no necesite saber qué tengo que decir, sino dejar que el Espíritu Santo lo haga por nosotros. A veces ni siquiera van a salir palabras o palabras que entiendas, pero que el Espíritu Santo intercede a través tuyo y estará respondiendo. ¿Qué terremoto tendrá Dios preparado para cambiar las circunstancias de tu vida por las que estás pasando y que no sabes cómo se resolverían? Pero si vivís en Dios, si vivís lleno del Espíritu Santo de Dios, y orás y cantás y adorás a Dios. Miren, es como que duplicaron la apuesta. No solamente oraban, ellos cantaban. Y uno dice, bueno,
¿cómo puedo cantar en circunstancias difíciles? Pero no solamente eso, sino que lo hacían llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y Dios cambió las circunstancias. Dios quiere remover las cosas, Dios quiere trastornar las cosas en tu vida, Dios quiere cambiarlas, quiere mandar ese terremoto. Pero oremos con fe, oremos en el Espíritu, oremos en la fe, en lo que Dios puede hacer con una vida que no sea solo en el momento de oración, sino una vida llena del Espíritu constantemente. Así que en este tiempo, en esta noche de oración, yo no sé en qué cárcel estás, no sé cuáles son las cadenas que te atan, no sé cuáles son las necesidades, y Dios sabe qué terremoto, qué cosa tiene que mandar para que sean cambiadas y puedas ser libre. Pero confía en Dios, espera en Dios, llenate de Dios, acércate a Dios. Cuando más difíciles son las circunstancias, más nos acercamos a Dios, más debemos acercarnos a Dios. Estas situaciones que están viviendo, que estamos viviendo, son terribles. Ahora, este tiempo de estos discípulos era terrible, pero ellos se acercaron a Dios, llenos de Dios, oraban y cantaban, y Dios intervino. Dios quiere intervenir en tu vida. Por eso oremos al Señor. Padre, gracias, muchas gracias por el día en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por la salvación, por nuestros pecados que fueron perdonados. Gracias por el Espíritu Santo que vive, que está en nuestras vidas. Y gracias por el bautismo en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, por el cual también, viviendo una vida llena de ese Espíritu Santo, podemos orar, interceder, alabar, adorar, cantar, hacer música, predicar, hacer tantas cosas. Por esa presencia y esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestra vida, tú estarás obrando y estarás haciendo milagros y estarás produciendo terremotos, estarás cambiando circunstancias, rompiendo las cadenas, soltando todas las ligaduras, librando de todas las opresiones. Y gracias, Dios, por esa posibilidad y por esa fe que nos das a cada uno. Oramos ahora, nos unimos en esta noche de oración para que cada uno de nosotros podamos ver esas transformaciones en nuestras vidas, esas circunstancias que tú envías, modificando las cosas que estamos pasando, que estamos viviendo, modificando con sanidad a aquellos que están enfermos, librando de sanidad, librando de enfermedad a los que están enfermos, librando de toda opresión a los que están atados, librando de toda opresión, de toda atadura a los que están oprimidos. Oramos en el nombre de Jesús, oramos en ese poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Oramos creyendo, oramos con fe como tu palabra nos enseña, y que cada uno llevando una vida llena de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios, vea la respuesta de Dios en las circunstancias que necesitan ser modificadas. Oramos, Señor, que tú cambies las circunstancias. Oramos que cambien las circunstancias en nuestra vida, que cambien las circunstancias en nuestras familias, que cambien las circunstancias en nuestras ciudades, país, en el mundo entero. Está todo tan complicado, todo tan difícil, hay tantos enfermos, hay tantas personas que están realmente mal. Oramos, Señor, que haya un terremoto desde tu presencia, que modifique esas circunstancias, que veamos que tú estás obrando en medio nuestro y en cada circunstancia personal, particular, individual, que tú estés allí, Señor. No sé qué terremoto hace falta en cada necesidad para que esa sea modificada, pero tú la puedes hacer. Tú eres original en cada situación y oramos con fe, oramos dependiendo de tu Espíritu Santo, que es el que sabe qué hace falta en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros cuerpos, en nuestras iglesias. Tú lo sabes y tú intercedes y tu Espíritu Santo clamas a Dios, y en esa fe vamos a recibir esas respuestas y vamos a ver cómo las circunstancias cambian y cómo somos librados y cómo podemos salir de vuelta a una situación mejor, como salieron estos discípulos, salieron a la calle libres, sin cadenas, sin cárcel, salieron para que puedan ser curadas sus heridas, y ellos fueron curados por otras personas, por el mismo carcelero. Pero Señor, gracias porque tú mismo nos sanas, nos curas, cura nuestras heridas. Hay personas tan dolidas, quizás no tienen una enfermedad
física, pero tienen una enfermedad en su corazón está lastimado, golpeado, pero tú lo sanas, Señor. Tú sabes qué terremoto hace falta allí para que puedan ser cambiados esos corazones. Oramos en fe, Señor, oramos por la iglesia de Cristo, oramos por estos tiempos, oramos por los gobernantes que tengan sabiduría de cómo llevar adelante todas las cosas. Oramos, Señor, que tú nos dirijas y nos ayudes como hijos de Dios a poder dar testimonio como Pablo y Silas de lo que puede pasar cuando hay personas llenas del Espíritu Santo de Dios, que oran, que cantan, que alaban, que predican, que sirven a Dios, llenos del Espíritu Santo. Por eso te pedimos que nos ayudes a vivir así, llenos de tu presencia. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No tengas miedo, ese terremoto no va a afectar tu casa, pero sí va a cambiar las circunstancias. Y Dios sabe qué cosas va a mandar cuando confiamos en Él, oramos a Él, estando llenos de Dios. Es un desafío. Los invitamos a seguir compartiendo, aún en estas circunstancias limitadas, no tan limitadas como Pablo y Silas, pero limitadas al fin, a seguir recibiendo. Agradecemos a todos los hermanos que están involucrados en porque se complica toda la transmisión cuando las cosas tienen que hacerse diferentes, pero agradecemos a todos y los invitamos a ser parte del domingo de nuevo a las 10 de la mañana, los miércoles a las 20, los jóvenes, los días sábados, y que Dios bendiga a todos. Agradecemos por haber compartido este tiempo y allí donde están, seguir orando en el Espíritu, llenos del Espíritu de Dios, llenos de la fe en Dios y recibir la respuesta de Dios. Dios los bendiga.